Yo, con el miedo que tenía, me encierro en el carro y laqué las puertas, se da vuelta a su troca, agarra el hierro y me comienza a quebrar todas las ventanas, una por una, todas. Y yo de los nervios no podía arrancar el carro, no podía. Mis piernas me temblaban. Y en ese momento yo sentí de que yo me iba a morir, o sea, me dicen que me van a dar 10 años. Pierdo mi carro, ya tenía un apartamento que apenas lo había agarrado. Pierdo todo lo de mi apartamento. Mis hijos, mi trabajo, mi escuela, todo. Y comienzo a visitar las cárceles, las prisiones. Estuve de voluntaria 5 años en Twin Towers y fui a muchas prisiones con las familias, llevándoles a sus hijos y así es como yo me comienzo a desenvolver abogando por los presos. Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Pues ya estamos aquí listos para escuchar una historia sorprendente, una historia que estoy seguro te va a motivar, especialmente las mujeres que tienen metas, que a lo mejor no saben cómo lograr esas metas. Pues hoy vas a saber cómo el Señor ha trabajado en la vida de una invitada que tenemos aquí en el estudio y que quiero ya presentarles. Pero antes de eso, quiero decirles que ahí en la pantalla está pasando el número de teléfono. Llámanos, mándanos un mensaje, comunícate con nosotros para grabar tu testimonio y que muchísima gente lo vea y que tú, con tu historia, des a conocer el poder de Dios. Y bueno, ya estamos aquí listos para escuchar esta historia y para eso, pues tengo aquí una invitada especial. Quiero presentarles a mi hermanita Mirna. ¿Cómo está mi hermanita Mirna? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno, mi hermana, bienvenida a su canal de testimonio. Antes de comenzar, hermana, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es originaria? ¿Y cuántos hermanos tiene? Claro que sí. Mi nombre es Mirna del Carmen Villalta. Soy originaria de El Salvador y tengo 6 hermanos. Somos 5 mujeres y un hombre y mis padres ya fallecidos. Muy bien, tenemos mucha audiencia de El Salvador. ¿De qué parte de El Salvador es usted? De San Salvador. Del mero San Salvador. Muy bien. Bueno, hermanita Mirna, pues ahora sí queremos pedirle que cuéntenos un poquito de usted, un poquitito de su niñez, de su adolescencia. Díganos quién era Mirna antes de conocer a Jesús. Sí, muchas gracias. Para empezar, casi a nadie nos gusta llegar a nuestra niñez porque usualmente hay esos momentos sensibles en nuestras vidas y que muchas veces escondemos o no queremos hablar por diferentes motivos y ese es uno de los motivos míos que durante mi niñez, como dije, yo vengo de 5 mujeres y un hombre con mis padres personas muy pobres, am, personas que con muy poca educación nos sacaron adelante, am, con mucho esfuerzo, con muchas limitaciones, ah, trataron de hacer lo mejor que pudieron en lo que conocían. Y vivimos momentos muy difíciles, no solamente por la pobreza en que vivíamos, sino que también por la vida que se vivía en El Salvador anteriormente durante la guerra civil, que fueron momentos muy difíciles y a mí me tocó vivir uno de esos momentos, especialmente con lo que me acuerdo en la muerte de Monseñor Romero. Eso es algo que a mí me marcó mucho y fue ¿Qué edad tenía usted, hermana? en ese tiempo yo tenía como 11 años, 11 o 12 años. Am, es uno de los momentos de que sí, en El Salvador, en el centro de San Salvador, era muy usual escuchar balaceras o cosas así. Mi papá vivía en un momento, mis padres, ellos tenían que trabajar y la mayoría de veces nos dejaban solos. Pero eran momentos que no se podían salir por el miedo
a las balaceras o a lo que podía ocurrir. Ah, Me acuerdo en una de esas ocasiones que mi madre nos llevó a todos a la misa de Monseñor Romero, que era la, pues la muerte de él. Había sido asesinado y no logramos entrar a la misa, sino que nos quedamos es como afuera del parque de la iglesia. Me acuerdo, estaba pequeña, pero sí me acuerdo de que había mucha gente cocinando, mucha gente celebrando la misa, pero en ese momento de repente me acuerdo de que comenzaron los bombazos, las balaceras y los incendios y algo muy caótico, muy difícil, muy para mi edad. Me acuerdo que mi madre agarró con una mano a mi hermana pequeña y a mí, yo soy la penúltima, con la otra mano agarró a mi otra hermana. Pero en ese momento que mi madre iba caminando con nosotros, un hombre vino y le arrebató a mi hermana del brazo de ella y se la llevó. Y mi mamá la soltó, pero en ese momento tuvo que continuar con nosotros para defendernos. Me acuerdo que nos escondimos en una iglesia y estuvimos por un tiempo ahí escondidos por el miedo a que seguía, ¿verdad? La situación afuera. Y ya cuando todo se calmó, tuvimos la oportunidad de salir. Mi mamá estaba desesperada por su hija, por mi hermana mayor que mí. Y salimos y lo que yo miré fue algo bien difícil porque lo único que miraban era carros incendiados, zapatos por todos lados, todo estaba, ah, todo tirado. Y llegamos caminando porque no habían autobuses, no había transportación. Llegamos caminando hacia la casa, pero en ese momento mi madre, ella estaba llorando, gritando, desesperada por mi otra hermana. ¿Quién se la había llevado? Una de las personas de la misma guerrilla. Entonces, yo me acuerdo que mi madre, en ese momento la miré, lo vulnerable, se puso de rodillas en medio de la calle y le clamó al Señor que ella quería a su hija y que la quería en ese momento. Y el Señor con su gran misericordia, minutos después, alguien llegó con mi hermana y le llevó a mi hermana. Esta señora se la quitó al hombre, al guerrillero, y pues básicamente salvó a mi hermana de la garra de esta persona. Y pues sí, momentos así los viví desde mi infancia, desde pequeña, porque no solo, como repito, no solo viví la guerra civil, sino que la guerra de mi hogar. En ese tiempo, yo no me acuerdo mucho, pero mi mamá siempre decía de que mi padre era un alcohólico y siempre ah, habían gritos, habían golpes y más que todo me acuerdo los golpes desde muy temprana edad. Obviamente, como yo menciono en el libro, de que nadie da del que no tiene. Y mi madre fue criada de esa manera. Mis padres fueron huérfanos y salieron adelante como ellos pudieron. Y la manera de que mi mamá, nos enseñó a crecer fue con la violencia, a golpes. Eran puros golpes, sin medida. Y son cosas de que a una niña a temprana edad lo marcan. Y es lo que uno conoce y cree creciendo de que es lo que es. Entonces, esa básicamente fue mi vida, el conocer mucho la violencia. Después de que murió Monseñor Romero, mi mamá hizo una de las mayores decisiones, creo las más difíciles, en decirle a mi papá que ella ya no aguantaba las deudas y la pobreza, que ella necesitaba
hacer algo. Y una de las cosas que ella hizo fue venirse a los Estados Unidos con el permiso de mi papá, que se venía solamente por 2 años, dejándole 5 niñas y a mi hermano. ¿Su mamá se vino sola? Mi mamá se vino sola y le dejó a los 6 hijos a mi papá. Entonces, yo pequeña, sí tenía como 11 o 12 años, algo así, cuando ella se vino, y para mí eso me marcó mucho porque era una preadolescente, era una chiquita, y no tener el conocimiento de nada, y era en los años que yo pienso que yo necesitaba más. La necesitaba más, pero a la misma vez mi mamá fue una persona muy, muy fuerte, muy cruel, De carácter fuerte. muy fuerte. Entonces, ya, creo de que sí le extrañamos, pero también, bueno, yo Descríbanos no. un poquito, descríbanosla un Mi poquito. mamá, yo tengo muchos escenarios de mis recuerdos, y quizás ahorita la razón por qué me duele es porque ella ya falleció, y recordar esos momentos todavía duelen, pero el que no pueden hablar sin el golpe, el que una vez yo salí a jugar y solo porque estaba jugando y me había salido, me golpeó, me reventó toda la boca, comencé a sangrar, y así era la manera que nos golpeaba a todos. Entonces era una manera muy fuerte de criar a una niña que apenas comienza a crecer. Y creo de que así como yo, todos mis hermanos tenemos nuestra propia historia del dolor, y somos lo que nos dieron. Y entiendo, sí, como adultos tenemos la responsabilidad ya de hacer decisiones, tomar decisiones y decir, oh, eso me dieron, y puedo cambiar esto y no repetir esto. Pero en sí, eh, hay ciertas cosas que nos marcan. En cierta ocasión yo llegué acá y me inscribieron bueno, yo comencé la high school acá, el 9 grado. Y, y recuerdo de que entre estudios profesionales y gente que uno va conociendo, una trabajadora social una vez me dijo que podían haber 1000 hombres en un grupo de diferentes nacionalidades y todo. Y yo iba a ir a escoger a uno exactamente de lo que yo conocía. Y en ese momento no lo entendí, pero al pasar mi vida me di cuenta de que era un patrón aprendido. ¿Sucedió en su vida? Sucedió en mi vida, y patrones similares que yo me sentía repetir la vida de mis padres. Sí. Cuéntanos esa parte. ¿Cómo comienza esa parte de su Sí, vida? luego mi madre se viene a los Estados Unidos y nos trae poco a poco, uno a uno. Yo fui una de las últimas que llegué, casi. Y am, es, Es duro. es difícil porque todavía duele, a Sí. pesar de los años. No, la verdad, Sí. pensé que lo había superado, pero todavía Eso. duele. Sí. Am, ¿Qué fue lo que pasó? Todavía estaba en El Salvador yo con mi hermana menor. Y era una jovencita, y pues am, tuve una invitación de llegar a una casa. En ese momento yo llego con este muchacho, me dice de que me va a enseñar su casa, que está su mamá, am, que tiene planta fresas. Eso no es muy común en El Salvador. Nosotros con una vida muy pobre, yo pues no sabía de muchas cosas. Y con la falta de educación que mis
mi mamá en ese tiempo ya no estaba conmigo, nunca se nos dio un consejo, un guía de la sexualidad ni nada. Am, Fui a la casa de este muchacho y claramente cuando entré a su casa miré a su mamá a lo lejos, pero luego me dijo, vamos abajo, te voy a enseñar las fresas. Y sí, fuimos y me las enseñó. La casa era, la parte de arriba de la casa era la entrada de la calle, los pisos eran para abajo. Entonces bajamos al jardín a donde estaban las fresas. Yo bajé con él tranquilamente, pero ya cuando habíamos visto y me había enseñado las plantas y todo, pasamos al segundo nivel. Y cuando íbamos en el segundo nivel, él me dijo que entramos a un cuarto. Esta habitación, cuando entramos, él cerró la puerta. Yo aún no sabiendo qué es lo que iba a ocurrir, no sentí miedo. Pero de repente solo miré que agarró una loción, se la echó en el cuerpo y apagó las luces. Y en ese momento me puso contra la pared y comenzó a tener relaciones conmigo. Yo solamente estaba llorando y tenía miedo, mucho miedo. El Salvador es un país tropical donde llueve mucho en tiempo de invierno y caen tormentas bastante fuertes. Y en ese momento estaba cayendo una tormenta, pero fuertísima. Y yo solo escuchaba los truenos, la lluvia y me dejé llevar. De repente, después que estuve en contra de la pared, me puso en su cama y continuó. Y pues me tuvo por un largo rato. Y yo, yo no me acuerdo qué tanto. La situación es que cuando, ahora lo digo, cuando él terminó, pienso, de hacer lo que estaba haciendo, am, encendió las luces y yo miré la cama llena de sangre. Y yo me preocupé y agarré todas las cobijas y me dijo, pónelas allí, donde la agua estaba cayendo. Había un contenedor y allí las puse, pero yo ya no podía parar de llorar. Yo no podía controlarme. Y me encaminó afuera, me fui a la casa, dije, me asusté mucho, pensé de que era mi periodo y pues me sentía desubicada y no podía decirle a nadie. ¿Qué edad tenía usted? A 15 años. Eh, es- eh, Estaba por cumplir los 16 años. Y sí, en ese tiempo aproveché la situación de que pues tenía que venirme, yo quería desaparecer. Me vine para acá en esos meses y cuando llegué acá me inscribieron en la escuela, comencé la escuela, pero yo a los pocos meses comencé a sentirme rara. Siempre que llegaba de la escuela pasaba por una iglesia y me echaba agua bendita y decía, ¿qué es lo que me está pasando? Pero no se lo decía a nadie porque no podía. Tenía miedo. Le tenía miedo a su mamá. Tenía miedo a mi mamá, tenía miedo al decirlo, no sabía qué hacer. Y mi refugio era la iglesia. Llegaba de la escuela y me iba a la iglesia. Y una vez le dije a mi mamá que tenía muchos vómitos. Y mi mamá me dijo que era empacho. Me dijo de que era por todo lo que había pasado, ah, todas las cosas que habían pasado, que era empacho. Me mandó a sobar, me daba purgantes, me daba medicina,
me daba de todo. Y a mí no se me salía nada. Y regresaba a la iglesia y le decía, Señor, ayúdame, ¿qué es lo que se me mueve? ¿Qué es lo que tengo? Si tengo parásitos, le decía, deme lo que sea. Mi mamá me dio muchas cosas para tomar. Y pues no, nada pasaba. Hasta una vez, a los meses, que fui yo a la nieve con mi hermana y me cayó una bola de nieve en el estómago y fui por un dolor de estómago al doctor. Mi hermana me llevó. En ese momento, el doctor me dijo algo en inglés que pues yo no hablaba inglés y yo pensé que el doctor me estaba diciendo, eres una baby, algo, porque me dijo baby. Y pues no entendía. Y cuando mi hermana me lo traduce, porque mi hermana andaba con mi cuñado en ese momento, yo entré en shock y me quería desaparecer. Yo no sabía cómo lidiar con la noticia. Soy madre, era madre en ese momento. Y, y recuerdo que no me dejaron salir corriendo porque mi intención fue correr. Y mi hermana me dijo, cálmate, si no quieres el niño, me lo puedes regalar. Y creo que me consolé un poco. Y luego, estando en la escuela, tuve que decir que estaba embarazada. Me transfieren a una escuela de muchachas embarazadas, jóvenes de 12 años a 18 años. Y allí era ¿cómo se dice? Como pan caliente, como la noticia del día. Dalo en adopción, abórtalo. Y muchas opciones. Y yo decía, ignorantemente, pero yo decía, yo tengo que tener este niño. Yo no sé cómo, pero yo nunca, desde ese momento, algo me cambió que yo no me entraba en la cabeza para matar a mi hijo, mucho menos para regalarlo. Y esa escuela era precisamente de eso, de que eran la mayoría de niñas abusadas debido a, pues, estaban embarazadas porque la mayoría eran abusadas. ¿Y qué explicación dio usted cuando se la pidieron, hermano? Cuando me... ¿O su mamá o...? Oh, la verdad, yo en ese tiempo me desconecté de mi mamá. Conocí un muchacho americano. Conozco a este muchacho que me ofrece una estabilidad. Su padre trabajaba en la misma escuela donde yo estaba atendiendo, porque yo regresé de la escuela de muchachas embarazadas, regresé otra vez nuevamente a la escuela regular. Ya en mi último año para graduarme, conozco a este muchacho que su papá trabajaba como consejero de los colegios en la high school y él se había graduado un año antes de la high school y estaba trabajando como asistente de maestro allí. Yo comienzo a recibir en mis lockers, comienzo a recibir notitas de él. Me llamó la atención, pero cuando me doy cuenta quién era, le digo, yo no puedo andar contigo. Uno, no sé, yo no me podía desenvolver todavía bien en el inglés y él hablaba puro inglés. 2, yo tengo un niño. 3, tu padre, él era hijo único, es hijo único, y el padre era súper racista. Yo le dije, no, aquí no vamos a ningún lado. Pero me gustó la oferta que él me hizo, que me ofrecía a dónde vivir. Y me pareció muy bien. Yo ya tenía a mi hijo. Y pues no la pensé 2 veces. Lo único que sí le pedí, aún con la vida que yo llevaba con mi mamá, por respeto y por ser aceptada y entrar, ser parte de la aceptación, le dije que me hiciera el favor de irle a pedir permiso a mi mamá
Yo quería hacer las cosas bien. Y me dijo que sí, que él iba. Y cuando él llegó, mi mamá solo me vio con él y traía un rollo de llaves y con las mismas llaves lo golpeó. ¿Al muchacho? Sí, es que mi mamá estaba acostumbrada a eso. Entonces, él es un hombre nacido acá, él sabe sus leyes y pues quiso llamar a la policía y le digo, si quieres que esté contigo y me voy contigo, no llames a la policía. Nos fuimos. Y pues yo me fui con él. Me llevó a la casa de su abuelita. Ya tuve un techo. Yo ya me sentí un poquito mejor. Y saber que alguien se había fijado de mí con mi hijo, ah, y que yo podía continuar estudiando. Pero esos tiempos me duraron muy poco. Cuando yo salí embarazada luego de él y comenzaron los golpes y cambió totalmente, totalmente. Y es a eso que yo me refería anteriormente cuando decía el patrón conocido. Se repite. Exactamente. No había otra opción más que quedarme, ya eran 2. Pero llega un momento que no aguanto ya los golpes y me voy a otro shelter con mi hijo porque era demasiado los golpes, los insultos. En una ocasión él me quiso asfixiar con mi hijo, yo aún embarazada. Y, y pues yo ahí no le miraba a otra que tenía que salirme. Pero él tenía una manera muy astuta y pues también me amenazaba que de muchas maneras. Sentía que él tenía el control en ese momento sobre mí y regresaba. Y así pasó tiempo, mucho tiempo, hasta que nos separamos otra vez. Llega un momento que yo me voy y comienzo a vivir también ese ciclo, ¿no? De la violencia doméstica, que me voy, que regreso y me lleva flores y lo perdono y todo eso. Y pues una vez estábamos separados y llega y me dice, esta vez sí he cambiado. Y le dije, no te creo. Y me dice, si he cambiado, te lo demuestro. Y le digo, ¿qué vas a hacer? Dice, casémonos. Casémonos mañana y así te lo demuestro que he cambiado. Era un lunes, el martes nos fuimos a casar. Y pues yo le vuelvo a creer, yo dije, pues sí he cambiado. Y nos casamos y y le dije que no le creía, yo siempre con la duda. Y le digo de que nos casemos por la iglesia. Dicen que las cosas rápidas nunca salen bien, ¿no? Nos vamos a la luna de miel. Esos días, al llegar de la luna de miel, el día que hemos llegado, se enoja tantísimo y avienta a mis hijos porque le habían cambiado el canal de televisión. Me enfurezco yo porque le dije de que nunca tocara a mis hijos. Que me tocara a mí, pero que no tocara a mis hijos. Y pues, al decir eso, pues, también me tomó a mí. Y básicamente nos secuestró porque arrancó las líneas del teléfono, nos quitó todo lo que teníamos y nos encerró y no nos permitía salir. La cama donde yo dormía y donde yo estaba con mis hijos, los dos en cada lado, estaba enseguida
pegada a la cortina, a la ventana de la recámara. Él estaba en una posición que nos podía ver desde el baño, pero nosotros no teníamos salida para ningún lado. Entonces, cuando pasa el tiempo y no podíamos salir ni hacer nada, yo jalo las almohadas de mi cama, las pongo de una manera como que yo seguía allí y mis hijos en cada lado, y me deslizo sobre las cortinas y gracias a Dios la ventana estaba abierta, aviento el screen y me aviento al otro lado, y como la gente ya sabía que algo pasaba, ya estaba una muchacha al otro lado y le digo, le hago señas, llama a la policía. Pero eso fue cuestión de segundos. Me deslizo sobre las cortinas, me vuelvo a meter sobre las almohadas. Él no se dio cuenta en el momento que hice eso yo. Y la policía llegó enseguida y se lo llevaron. Pero a él se le llevaron poco tiempo. Antes de eso, la razón por qué él se quiso casar conmigo por la iglesia fue porque anteriormente yo trabajaba en una escuela como asistente de maestra y yo a él, por ser básicamente como mi primer hombre, yo lo tenía como un Dios. Y yo trabajaba y tenía a mi hijo pequeño en el kinder. En lo que mi hijo estaba en el kinder, yo trabajaba. Entonces, antes yo tenía un beeper, en el tiempo de los beepers, y veo que él me está llamando y se me salen los ojos, wow. Pero nosotros no estábamos viviendo ya juntos. Para que yo trabajara, su abuelita, donde me había llegado a vivir anteriormente, yo fui a esa casa. Ella me cuidaba al niño en ese tiempo, estaba pequeño, y me suena el beeper y digo, oh, está en la casa de su abuelita. Recojo al niño de la escuela, del grado donde estaba, y nos vamos para donde su abuelita, que ahí estaba él. Cuando entró a la sala, estaba la sala, luego la cocina, entró a la sala y estaba un teléfono y yo escucho que él en la cocina está hablando con alguien y está hablando con una mujer. Él me había engañado muchas veces anteriormente, muchas veces. Pero en ese momento yo escucho que está hablando con una mujer y yo levanto el teléfono de la sala y sí escucho, pero lo pongo muy suavecito y me voy a la cocina donde él está para que me viera. Y cuando se da cuenta de que yo lo había visto, se dirigió a mí muy furiosamente. Él sabía que yo lo había escuchado. Y salió detrás de mí y yo salí corriendo. Yo ya sabía, yo ya lo conocía. ¿Él era muy violento? Sí, demasiado. Y corro yo a mi carro, que lo había dejado con las luces intermitentes afuera. Y salgo corriendo. Ese era mi primer carro que yo me había comprado de mis primeros income taxes. Era un carro estándar. Yo, con el miedo que tenía, me encierro en el carro y laqué las puertas. Él me sigue a la ventana, pero pues yo ya las tenía laqueadas. Se da vuelta a su troca, agarra el hierro que le ponen al volante, agarra el hierro y me comienza a quebrar todas las ventanas, una por una, todas. Y yo de los nervios no podía arrancar el carro, no podía. Mis piernas me temblaban. Perdón, estaba inmovible y él seguía quebrando las ventanas. En ese momentito,
Yo solo sentía los vidrios caer sobre mí. Y cuando volteo, yo me doy cuenta que en la fence de la casa estaba mi hijo de 5 años observando. Y como pude, arranqué el carro y me fui. No me fui fuerte, me fui despacio porque traía todas las ventanas quebradas. Y me gritó y me dijo, voy a llamar a la policía. Y me fui yo a dar la vuelta pensando ver a alguien conocido para que se viniera conmigo. No miré a nadie y me regreso porque sabía que había dejado a mi hijo también. Y cuando regresé, quizás cuestión de unos 10, 15 minutos, lo mucho, ya estaba la policía. Y él estaba sentado en la orilla de la calle y lo tenían esposado. Y yo me asusté. Lo miro, mi hijo todavía seguía ahí con la abuelita de él. Y llegan los policías donde yo estaba y me dicen, ¿qué pasó acá? Les dije, nada, no ha pasado nada. Yo siempre, pues, obviamente minimizando para que no se hiciera más. Y me dice, ¿qué pasó? Le dije, no, él estaba enojado, me quebró las ventanas, pero es todo. Usualmente los policías lo dividen a uno, se van a escuchar la versión de él o de ellos y en ese momento estaban escuchando la mía. Me escucharon y fueron donde él, no sé, le preguntaron, creo, su versión. Regresan conmigo y me dicen, te vamos a llevar. Les dije, está bien. Yo siempre lo he dicho y lo repito porque es así. Dije, el que nada debe, nada teme. Yo no he hecho nada. Y sí, los policías muy amablemente me esposaron y me metieron al carro. A mí me dio, pues no tuve miedo. Y de repente, sin yo saber, o cosas del destino, no sé, veo a mi mamá en la ventana del carro de policías y me asusto porque digo, ¿y mi mamá qué anda haciendo ella acá? Coincidencias, bendiciones, no sé. No me enojé, sino que me sentí bien saber que ella había llegado en el momento exacto porque mi otro hijo lo tenía aún en la escuela. Me llevan a la estación, pregunto por mis cargos y me dicen assault with a deadly weapon. Asalto con arma de fuego. Y yo me voy, casi me desmayo. Y le dije, ¿pero dónde estaba el arma? Dice, mi ex, pues no. Me dice, él dijo de que tú lo quisiste matar con tu carro. Y en ese momento yo sentí de que yo me iba a morir, o sea, me dicen que me van a dar 10 años. Y yo defendiéndolo, mi vida otra vez. Pierdo mi carro, ya tenía un apartamento que apenas lo había agarrado. Pierdo todo lo de mi apartamento. Mis hijos, mi trabajo, mi escuela, todo. Pero en ese tiempo le escribo una carta y le digo, ¿sabes qué? Yo estoy aquí encerrada, pero estoy libre. Pero tú estás afuera y estás más encerrado, más encadenado que yo. Porque yo iba a las cortes, iba encadenada de pie a cabeza, porque yo era una criminal. Y lo tenía enfrente, en las cortes, y él decía, cuando testificaba, que le dolía mucho su espalda, porque yo lo quise atropellar. Fueron momentos muy difíciles porque la lengua, las calumnias, pueden acabar con uno en un momento. En ese momento yo tenía una muy buena conexión con un sacerdote y él me llegaba a visitar.
y él ofrecía misas, él recogió mi carro, él se lo llevó a la parroquia, le cambió las ventanas y me dijo, todo está bien, todo va a estar bien. Tú ten fe y tú vas a salir de acá. Luego pidieron una fianza y creo que él se cansó también porque sí, llegó varias veces a la corte diciendo de que le dolía la espalda y bien firme en su mentira con su papá, un hombre muy americano, muy presentable. Entonces eso pesaba, o sea, pesaba. Ellos son los que mandaban y tenían el control. Pero aún así yo no perdí nunca mi fe. En un momento, pues yo allá adentro miré cosas, ¿no? Cosas. Gracias a Dios, el momento de que me arrestan a una persona con un apellido similar al mío y nos tienen siempre cerca. Y yo siempre dije que ella era mi ángel, porque ella ya conocía las vueltas de las cárceles. Pero en un momento yo estaba ahogada. Yo no sabía. Se siente impotencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y en un momento me dicen que saliera, que me iba para la casa. Y yo no creía. De esto solo habían pasado 2 meses. Y miro a esta mujer, es una abogada que estuvo conmigo, habló por mí en todo, las maestras, hubieron cartas hablando por mí, el sacerdote movilizó todo, mi familia, y pues salí como que nunca había tenido libertad. Yo quería besar el piso, yo 2 meses estuvo en la cárcel. Sí, 2 meses. Salgo sin nada, cero. Esta abogada me representa y comenzamos a trabajar juntas hasta que yo logro agarrar a mis hijos. A mi hijo, el pequeño, porque el grande lo agarró mi mamá. Luego me presenta a la corte y el juez le dice a él, entrégale el hijo ahora mismo. Se dan cuenta de todas las cosas falsas. Me entregaron mi hijo. Regreso al trabajo donde estaba trabajando. Regreso a mi escuela otra vez. Regreso a los refugios. Y sí, regresé con mi familia un tiempo, pero yo ya conocía también cómo vivir en los refugios y todo con mis hijos. Y un día yo no tenía dónde vivir. Andaba con mis hijos en el carro y miro un lugar de shelters y me salgo a la autopista, miro y me ayudan, me dan un lugar a donde vivir con mis hijos. Él siempre constantemente en las cortes por el niño en ese tiempo yo me estoy quedando ya sin el tiempo de que se me estaba venciendo de no tener dónde vivir. Y él me encuentra. Me dice al tiempo, no me acuerdo exactamente, pero me vuelve a decir, mira, que he cambiado, ya no puedes andar en la calle así con los niños. Y es cuando me ofrece de que nos casemos. Es cuando, lo que ya conté, que nos casamos. Nos casamos y luego pasó eso de la luna de miel y nos agarra y lo arrestan a él en ese tiempo, ¿verdad? De que ya llegó la policía, se lo lleva. Después me doy cuenta que está embarazada con mi niña. Y disculpen, me salté y me regresé, pero es porque en este momento mis pensamientos están revolucionados, pensando, regresando, viniendo.
Y sí, cuando me doy cuenta que estoy embarazada de mi hija, dije, este es mi destino. De ahora en adelante, hasta acá llegó. Y por eso le nombré a mi hija, su segundo nombre, Destiny. Es, y de ahí, yo ya estaba por graduarme del colegio, por agarrar mi socia en ese tiempo. Y ya me sentía un poquito mejor, ya estaba trabajando más. Estaba todavía en uno de esos transitional housing, de transición, ¿no? Y sigo estudiando y ya me desligo de todo eso, comienzo a agarrar la carrera con ganas y a trabajar y a estudiar. Y en el poco tiempo me gradué de la universidad, agarrando mi licenciatura. Es un bachelor's degree. Y ya, pues, ya yo emprendo vuelo con mis 3 hijos. Y y ahora sí que digo: "No más". Y así es como llego a una vida más estable con mis 3 hijos y, luchando, echándole ganas, pero ahora con mucho respeto también a los presos. Estudié 2 años en Loyola y en ese tiempo conocí al padre Gregory Boyle, que él es, él aboga por los presos. Y comenzó a visitar las cárceles, las prisiones. Estuve de voluntaria 5 años en Twin Towers y fui a muchas prisiones con las familias, llevándoles a sus hijos y así es como yo me comienzo a desenvolver abogando por los presos, por muchas personas vulnerables, por la mujer soltera, por las mamás y así comenzó una nueva vida. Y con los años, ya mi hija tenía 15 años, eh, me vuelvo a casar. Conocí un muchacho en la iglesia, conocido por mi mamá y pues sus padres también estaban en la iglesia, pero como yo traía ese trauma y dolor de mi pasado que aún lo traía arrastrando, él venía de una familia muy unida. Él nunca había salido de su casa. Él no tenía hijos, él era más joven que yo. Él quería hacer las cosas bien porque estaba en la iglesia. Nos casamos, pero también no funcionó. No funcionó porque eso, cuando uno no sana, es como ir transmitiendo el dolor Se casaron por el civil. por lo civil, sí. En ese tiempo estaba el proceso de la anulación, que creo que no existe anulación, sino de que ah, paso por el proceso de la anulación, que había un sacerdote, es el departamento eclesiástico que hace todo ese proceso y que me dijo, lo vamos a hacer, pero yo ya estaba harta de que todos los jueves tenía que revivir mi pasado y tenía que contar cada cosa de lo que me había pasado, con todos los reportes de policía, con todos los de hospitales y todo lo que yo tenía de lo que me había pasado con este hombre. Y pues la verdad, nosotros después que llegamos de la luna de miel, lo arrestaron a él y pues no. Entonces, yo sentía de que ese matrimonio no servía, pero lo dejé en las manos del Señor. Y a último momento yo le dije a uno de los abogados de ese grupo eclesiástico que yo no quería seguir, que lo dejaran así, que yo ya estaba harta, que pasara lo que tenía que pasar. Y él me dijo que no, que él iba a continuar, que ya estábamos casi al final y que pues ya ellos habían tomado todo lo que había. Y en el poco tiempo recibí la notificación, la carta de la anulación, que parece que tiene otro nombre, pero fue un ciclo más que yo cerré.
Otra de las cosas que me pasó, que me acuerdo también, es cuando yo siempre daba lo más por mis hijos para que ellos conocieran de Dios y, y poderles transmitir esos valores, ¿no? Y a mis hijos muy limitada, porque mis hijos ahora me dicen, mam, ¿cómo lo hiciste para sacarnos a nosotros los tres? Les dije, pregúntele a él, porque pues yo no sé cómo le hice. Y pues Dios es el que caminó conmigo y en una ocasión yo envié a un retiro a mi hijo mayor, lo mandé para un retiro, siempre los mandaba, los, yo hablaba con ellos y les decía, si ustedes van a este retiro, yo les complazco en tal cosa. Y siempre negociaba con ellos. Y así hice con los dos varones, siempre. Y con mi hijo mayor le dije, si tú vas a este retiro, pues vamos. Y la cosa es que mi hijo terminó yendo a 4 días de un retiro, se fue desde el jueves hasta el domingo. Y en el transcurso que él estaba en ese retiro, el día sábado me entró una aplicación, una invitación a mi aplicación de Facebook, que por cierto era la primera vez que yo abría la página de Facebook. Y me llamó la atención, oh, mi primera amiga. Y sí, ¿de dónde eres? Oh, de El Salvador. Y yo también. Y comenzamos a entablar una conversación. Era una persona que ya me traía estudiada, porque yo no sabía su intención. Y, y comenzamos a hablar y luego me dice que si yo sabía con quién estaba hablando. Le dije que no. Y me dice, soy la esposa del padre de tu hijo. Mi hijo, pues, nunca había sabido de su padre. Y, le dije que yo ya no quería hablar, que ya no quería seguir hablando. Me entró en shock, imagínense, después de tantos años y saber que había aparecido el padre de mi hijo. Yo nunca hablé con mi hijo. Yo no podía, hasta ahorita, nunca he podido hablar con mi hijo. Y, y esa vez me dijo, dale la oportunidad que lo conozca. Si aceptas, él va a llamar el lunes por una videollamada. Y cuando regresó mi hijo el domingo, me lo llevé a comer y le dije, papá, tú sabes que tú tienes otro papá. A mí me costó mucho hacerle esas preguntas. Le dije, ¿te gustaría conocer a tu papá? Y mi hijo no me pudo contestar, solo se le salieron las lágrimas y me dijo que no. Me dijo, cuando yo estaba en high school, yo sentía que lo necesitaba, pero ahora ya no. Y pues yo no sabía cómo seguir hablando porque son cosas muy sensibles, muy difíciles. El siguiente día mi hijo me dijo, mamá, quiero conocerlo. Y dije, ok. Preparamos la videollamada. Yo me salí, lo dejé solo y pues lo dejé solo. Cuando terminó, él llegó donde yo estaba y me dijo, le dije que lo perdonaba. Y, y para mí fue mucha alegría porque él había decidido perdonar y yo sentía de que era un ciclo que se cerraba. Y desde ese momento yo sentí que yo tenía que perdonar. Que si mi hijo había perdonado, yo tenía que perdonar. Entonces, se terminó eso. Hasta ahí llegó. No sé si se siguieron comunicando, no sé qué pasó. Pero
Mi hijo ahora es papá. Mi hijo tiene una niñita de 1 año y creo que Dios lo ha preparado con lo que Él le tiene preparado, porque mi hijo mayor, yo sentí como que crecimos juntos y él me apoyaba en ciertas ocasiones, me preguntaban si él era mi esposo. Mi hija le llamaba papá y le decía, no, él es tu hermano, pero ella le decía papá, era lo que conocía. Y hace poco, creo que fue el año pasado, que comencé a recibir llamadas de él. Y ya de una manera más sana, más estable, más sin dolor. Aunque llegó y se presentó un momento que yo tuve que decirle lo que yo quería, porque yo nunca regresé a El Salvador, nunca he regresado. Tenía mucho miedo a que algo me fuera a suceder. No por la guerra, no por nada, sino con él, el miedo, el trauma, hasta ahorita mi hijo nunca ha regresado, nunca ha ido a El Salvador a conocerlo. Yo no he regresado. Pero ahora que ya tuve la oportunidad en esa ocasión que me habló y le pude decir, y le dije lo que había pasado y lo que él había hecho y todo lo que habíamos pasado, en una manera me gustó su respuesta porque me dijo, no estoy diciendo que es mentira lo que estás diciendo, pero la verdad no me acuerdo. Él admite que él usaba, que yo pues la verdad no sabía, que usaba drogas pesadas. Pero me gustó de que aceptó su responsabilidad en alguna manera y me permitió sacar y decir tal cual lo que yo sentía. Sí. Es impresionante, hermana, su testimonio, su historia, porque es un testimonio de dolor, pero también de perseverancia, ¿verdad? A todo esto, hermana Mirna, usted está escribiendo un libro, ¿verdad? Sí, gracias a Dios ya lo terminé. ¿O ya lo terminó? Sí, ya lo terminé. Espero que ya, yo le llamo mi bebé, que está por nacer. Espero que esta semana salga. ¿Cómo se va a llamar su libro? Mi libro se llama Mirnita, la atleta de Dios, esperando por la gran medalla. Y la razón por que le llamé así es porque ya una vez mis hijos se fueron de casa, yo comencé una vida que yo siempre había soñado. A mí siempre me ha gustado el ejercicio desde pequeña. Y cuando yo llegué que me inscribieron en la escuela secundaria, ¿no? La high school, yo estaba en gimnasia, en el ballet, gimnasia, en lo de la Barge, pero yo quería competir, pero yo no podía porque ya traía a mi niño en brazos. En los tiempos del estudio yo siempre hacía ejercicio, pero no podía porque siempre tuve 3 hijos. Entonces, cuando ya mis hijos se van de la casa, que se casan, que tienen su familia, yo conozco una persona en el trabajo que hace el senderismo, los hikings, y comienzo a hacer senderismo y comienzo a subir montañas, a conocer muchas montañas, la naturaleza, y me comienzo a sentir libre, me comienzo a vivir la vida que yo quería vivir. Esa es una vida no loca, pero sana. Y comienzo de esa manera a conocer más personas. Comienzo a meterme al Espartanos, a hacer competencias. Y ya la otra semana tengo una. Es eso de challenges, que uno se hace obstáculos y se pasa de nada. Bueno, eso sería mi sexto. Comienzo a correr maratones a las 3 kilómetros, creo, 5K, 10K. Y comienzo a correr la primer maratón. Antes de eso yo había sido voluntaria
de las maratones, pero nada más dando agua y asistiéndolo. Y miré que yo siempre he usado la psicología irreversible. Como lo malo, lo trato a bueno y así. Y miro de que cuando yo estoy repartiendo estas aguas, hay personas como de 70, 80 años. Y digo, estas personas están corriendo la maratón y yo, ¿por qué no la puedo hacer? Entonces, eso me motivó, me inspiró y comienzo a practicar. Es mucha disciplina porque hay que entrenar todo el año. Y el siguiente año me aviento mi primer maratón. Me siento que soy capaz de hacerlo. Me aviento el segundo maratón, el tercer maratón, el cuarto maratón. Y este año fue mi quinto maratón, el mes pasado. Y me siento de que los límites, los obstáculos están, uno mismo se los traza. Creo de que si pudiera correr más maratones, pero creo de que Dios tiene proyectos más grandes en mi vida. Y, por ejemplo, el nacimiento de un libro, ahora autora, me llena mucho de satisfacción porque este libro yo lo estoy haciendo más que todo por mis nietos. Tengo 3 nietos y uno viene en camino, uno más. Siento de que mis nietos un día van a crecer y cuando quieran saber a alguien quién fue su abuelita, sepan quién fui yo. A lo mejor yo no voy a estar con ellos, pero mi libro va a quedar. El ejemplo, el transmitirles de que cualquier cosa que se traten en la vida, sí se puede, con determinación, con empeño, disciplina, con que se lo pongan en la mente. Y como yo escuché esta mañana, y está en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo ponemos en manos de Dios, podemos vencer cualquier cosa. Gracias a Dios, el estar en el ejercicio me ha limitado a muchas enfermedades. La autoestima sube porque sube. Me siento feliz conmigo misma, en paz, estoy sola, pero estoy feliz. Siento de que si hay algo que Dios me quiera dar, está en sus manos, pero yo estoy acá nada más para Amén. Él. Amén. Entonces va a llamar a Mirnita la atleta de Dios. Así es. Preparándome para la gran medalla. ¿Y dónde lo pueden conseguir? En Amazon. Ajá. Y eso, algo nuevo para mí. Es algo que me motiva mucho porque la verdad, ese libro me ha costado muchas lágrimas. Porque no siempre las personas están dispuestas a abrirse, a abrir su corazón, a decir tal cual nos ha pasado en la vida. Creo de que todo ser humano tiene una historia que contar y también hay momentos oscuros que no cualquier persona se trata de abrir su corazón. Y creo de que Luis Enrique ha sido mi mentor, es la persona que Dios puso en mi camino, el conocerle y saber de que hace unos años lo conocí por medio de los encuentros que se dan en Kairos, pero cuando yo a los años me vuelvo a dar cuenta que él ya es autor de un libro y me da la invitación y me doy cuenta de que sí se puede y que yo lo puedo hacer, si él lo hizo, yo lo puedo hacer. ¿Cómo la animó él? ¿Qué le decía? Pues yo miré su libro y dije, pues si él me está dando la invitación de que yo puedo hacer mi libro con la historia de mi vida, es porque él está mirándome con los ojos de Dios que tengo y puedo, y lo puedo hacer. Entonces yo me creí, pero el creerse en ese momento no es lo mismo como aventarse. Me acuerdo de que le dije sí, pero ya cuando me aviento a escribir, me estancaba y le llamaba. Para mí, mis respetos para él porque él nunca me negó una llamada, le hablaba a las 2, 3 de la mañana. Mi manera de estudiar es en la noche.
es donde yo me concentro, es donde yo pienso mejor. Y eran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y yo le decía, ya no puedo. Estaba ahogada en lágrimas, que no me podía contener en la laptop. Yo sentía y él me decía, párele, sigue mañana, o descanse, o dese su tiempo. Pero siempre eran esas palabras de ánimo. Es la clave. Sí, gloria a Dios. Pues básicamente entonces Luis Enrique es un buen mentor para el que tenga una historia y quiera hacer un libro, ¿verdad? Definitivamente, yo pienso de que acá el mensaje es que si alguna mujer o algún hombre se identifica con mi historia, saber que ya es ganancia, saber que el enviar ese mensaje de esperanza, que sí se puede, sí duele, sí se pasa por el proceso. Y yo hablo en mi libro de la metamorfosis, del proceso de que la mariposa pasa, de que tiene que pasar por dolor. No podemos brincarnos de gatear a correr, porque no se puede. Entonces tenemos que pasar por ese dolor. En el momento del dolor que yo pasé desde mi niñez, yo no sabía y no entendía en ese momento que Dios ya me traía en propósito, ya me traía en la metamorfosis, ya me traía como calentando motores, como yo soy una pieza de que Él va a usar más adelante. Y aunque en el proceso me dolió, ahora puedo decir que gracias a Dios, la verdad es que no hay más. Gracias a Él, yo he podido hacer muchas cosas que nunca en mi vida pensé haber lograr. Lograr, muy bien. Pues hermanita Mirna, queremos agradecer infinitamente que usted haya abierto su corazón y haber contado al canal de testimonio esta historia que abre esperanzas para las mujeres, ¿verdad? ¿Algo más que quiera decir para terminar con su testimonio, hermana? Yo la verdad sé de que cuando uno se avienta a hacer estas cosas, hay muchas críticas, muchos dardos, el enemigo se enoja con uno, pasa uno por la prueba, pero a no dejarse, porque Dios no se quedó en la cruz. Y el saber de que Él está con nosotros, Él nos da la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, y podemos hacer cualquier cosa que nos dispongamos a hacer, siempre y cuando lo pongamos en el proyecto, en las manos de Él. Muchas gracias, hermanita. Que Dios me la bendiga. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.